Quiero empezar con estas dos citas que me parece que son claves, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 1 de la Constitución. No es solo el Estado, no es solo la sociedad, pero tenemos roles diferentes y complementarios. Y la segunda frase está tomada del anterior secretario general de Naciones Unidas. Él decía que el camino hacia la dignidad para el 2030 pasa por acabar con la pobreza, transformar vidas y proteger al planeta. No son caminos distintos, sino caminos convergentes. Y ese es quizás el gran cambio que se está proponiendo como resultado del balance de lo que fue la Declaración del Milenio. La palabra clave es entonces dignidad. Vida digna para todas y para todos desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Pero ese es un desafío y lograrlo supone una acción multidimensional. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de cómo efectivamente en cada una de estas dimensiones no está debidamente garantizada la dignidad de cada persona en cada momento de su vida y en cada parte del territorio nacional. Y el desafío, y es política de Estado en el Perú, política del Acuerdo Nacional, lograr que eso sea así. Estamos entonces frente a un desafío hacia el futuro. Se trata de reconocer, de alcanzar un desarrollo humano, de superar la pobreza en esa perspectiva multidimensional, pero también hemos aprendido que llevar adelante ese proceso no es un proceso lineal, que tenemos avances, que podemos tener desaceleración o que podemos tener caídas. Y hay que aprender de ese proceso y hay que buscar que tengamos las menores caídas posibles. El objetivo de esta presentación es hacer un balance en torno a una pregunta clave. ¿Cómo desde el Estado y la sociedad hemos escuchado las voces de las niñas, niños y adolescentes? Y eso implica 3 preguntas adicionales, ¿no? ¿Qué respuestas hemos dado a estas voces en materia de política pública en los últimos 17 años? Ese es más o menos del 2000 para acá, en este milenio. ¿Qué avances hemos alcanzado y qué desafíos están vigentes? Tenemos 10 millones de niñas, niños y adolescentes en el país. Prácticamente la totalidad de ellos han nacido en este milenio. Un elemento clave es ver los antecedentes. Las políticas que hemos construido tienen un antecedente internacional y nacional. Quiero mencionar uno que me parece que es fundamental, que es la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. La convención marca un antes y un después, porque un mandato clave de la Convención es que escuchemos, como hemos empezado esta mañana, las voces de las niñas, niños y adolescentes, que desde su propia perspectiva nos plantean los desafíos que tenemos por delante. Nuestro país ratificó la Convención en 1990 y después de eso se han venido dando un conjunto de políticas para alinear la política pública a la Convención. Se creó el sistema nacional, el SNAINA, se definieron planes de acción a favor de los niños. De hecho, el plan vigente tiene fuerza de ley y un mandato expreso, por ejemplo, de asignar recursos para lograr los objetivos y metas del plan. Pero la pregunta que también se planteó antes de este milenio fue si estábamos dando prioridad o no en el gasto público a las niñas, niños y adolescentes. El artículo 4 de la Convención establece la responsabilidad de los estados de hacer hasta el máximo los esfuerzos para cerrar esas brechas. Estamos entonces en una tensión entre la realidad y los derechos, y una mirada a lo que las niñas y niños nos plantean serán claves para poder ver cómo la política pública ha respondido a estas obligaciones que tenemos como Estado y sociedad. Creo que es claro en el punto de partida que hay una profunda brecha, una profunda distancia entre los derechos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo en la legislación nacional y la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Las imágenes que uso no son nuevas, son las imágenes que usamos en su momento para discutir qué estaba pasando, para reconocer que había una brecha, una distancia, un desencuentro entre la oferta pública y la demanda ciudadana, la necesidad de garantizar esos derechos, que no había en la política pública una prioridad efectiva hacia las niñas, niños y adolescentes, y eso se expresaba en el presupuesto público. En ese marco, la política pública ha venido desarrollando a lo largo de este año diversos compromisos y esfuerzos para cerrar esa brecha. Quizás lo primero a señalar
Es como desde la propia mesa se asumió este enfoque presente en la Declaración del Milenio, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que tiene un pacto expreso sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes del 2004, campañas ciudadanas en el presupuesto público, las niñas y los niños primero, campañas en procesos no electorales como Buen Trato a la Niñez, o campañas en procesos electorales por poner el tema de la infancia en la agenda política, consultas ciudadanas para respaldar estas propuestas y la suscripción de acuerdos de gobernabilidad. Un primer paso muy importante fue empezar a introducir en el presupuesto público el reconocimiento que habían algunas actividades que eran claves, y se habló entonces de actividades prioritarias, y para garantizar que tuvieran presupuesto se construyó un esquema de clasificadores de gasto para estas actividades: atención de la mujer gestante, atención del menor de 29 días, atención al menor de 5 años, enfrentar los temas de enfermedades diarreicas, agua, registro de nacimiento e identidad. Fíjense, nuestras niñas, niños y adolescentes no tenían, ¿no?, documento de identidad, eso que hoy parece tan común y generalizado. ¿Qué había detrás de este proceso? Un elemento clave fue reconocer que el presupuesto público, que es una herramienta clave en el desarrollo y en la especificación del derecho y lo que se puede hacer, no estaba respondiendo a este enfoque de derechos, y que por tanto la manera como se ejecutaban los recursos públicos, lejos de garantizarlos, finalmente reproducían las condiciones de desigualdad, de inequidad. Y se revisó el conjunto del ciclo presupuestal para pasar de una lógica inercial a una lógica de presupuesto por resultados. Este enfoque de presupuesto por resultados ha estado a la base de sucesivos acuerdos políticos que hemos suscrito en el país. El último de ellos, ustedes pueden ver en la pantalla la foto de todos los actores que lo suscribieron. Algunos de ellos no fue la primera vez que suscribían un compromiso. Ese acuerdo de gobernabilidad tiene una característica, que es su diversidad y su complejidad. Hay propuestas en todas las dimensiones, porque todas contribuyen a garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos en todo momento de nuestra vida. Pero hay una ubicación especial de la agenda de la infancia, una agenda que pasa revista a cada uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde el primer momento de su vida. Una agenda que además ha sido suscrita en todas las regiones. En el fondo, la lógica de la intervención ha buscado construir una conexión entre derechos, planes y presupuesto. Y ha construido en torno a eso políticas públicas que, partiendo de lo que fue el enfoque del desarrollo, de los objetivos de desarrollo del milenio, ustedes pueden ver ahí las 4 dimensiones, en el centro la idea de vida digna y una expresión concreta en términos de enfrentar el problema del hambre, pero ese esquema de los ODM era un esquema incompleto. Tenía un hueco grande en la dimensión económica y desarrollos insuficientes en las otras dimensiones. Otra es la realidad hoy día. Cuando uno revisa los objetivos de desarrollo sostenible, ve efectivamente que la Agenda 2030 ha dado un salto, coincidentemente con el mismo proceso que hemos hecho en el país. Un proceso que ha incorporado en términos internacionales 17 objetivos, 169 metas y un conjunto de indicadores que confluyen. Y ustedes dirán, ¿por qué si estamos hablando de las voces de las niñas y niños, no? Este señor está hablándonos de esto? Porque no es posible garantizar el derecho de ninguna niña, ningún niño, ¿no?, si es que no vemos en conjunto una intervención y ponemos en discusión qué estrategia de desarrollo tenemos como país. El lema de que nadie se quede atrás es un lema fundamental y a veces perdemos la carrera desde el primer minuto. Voy a pasar revista muy rápidamente, simplemente para que ustedes piensen. Sé que los números no se ven, pero los títulos sí se ven. ¿El derecho a la identidad es el derecho a un DNI? Sí, pero es también el derecho a un padre, a una madre, a una afiliación reconocida, a una identidad cultural que es reconocida, respetada y que tiene un espacio en el país. Hoy en día vamos a tener un censo en el cual ciudadanas y ciudadanos podremos decir a qué vertiente cultural, a qué etnia de este país, ¿no?, venimos o con la cual nos sentimos identificados. Salud es fundamental. Y la salud tiene que ver desde el primer momento, mejor dicho, desde antes.
el embarazo, las condiciones en que el niño, la niña sea deseado, que no tengamos embarazo adolescente, que es un problema real, la mortalidad neonatal. Más o menos están muriendo entre 5.500 y 6.000 niños, ¿no?, cada año. Ese es el nivel de mortalidad neonatal que todavía tenemos en el país y no hemos logrado avances significativos en ese indicador, ¿no? En el caso de salud, ¿no?, permítanme llamar la atención sobre el tema de embarazo adolescente. Se complica la situación, ¿no es cierto?, porque es una niña que tiene otra niña o niño. Y entonces allí tenemos un desafío, porque si bien habíamos avanzado en reducir la tasa de embarazo adolescente, no estamos logrando ese avance, más aún estamos teniendo un retraso. La situación en las zonas rurales es peor que en las zonas urbanas y eso es parte de lo que necesitamos mirar con atención. Me queda poco tiempo. Un tema emblemático, un tema que no quiero dejar pasar es el de vacunas, ¿no? Fíjense, un año crítico fue el 2014. La conciencia y el reconocimiento de eso nos está llevando a volver a modificar el asunto. En términos de nutrición, somos un país que ha tenido éxito en la reducción de la desnutrición crónica, pero que tenemos un rezago con el tema de la anemia. Y en el tema de educación, hemos dado avances importantes al incorporar, ¿no?, un sector muy amplio de niñas y niños a la educación inicial de 3 a 5 años, pero todavía tenemos problemas importantes en la calidad de los procesos educativos. Un punto que quizás hay que mirar de la mano del tema de educación es más globalmente el tema del cuidado diurno, y eso supone mirar niños más pequeños y mirar estrategias de atención. La educación rural sigue siendo nuestro punto más crítico. Salto porque quiero llamar su atención no solamente sobre los avances, sino sobre temas en los cuales tenemos huecos. Creo que es clara la presencia de los chicos acá y de las referencias a sus espacios organizativos. Hay un reconocimiento a esa participación, pero creo que es más protocolar que efectivo. Creo que no nos atrevemos los adultos, las adultas, a asumir esa voz como una voz que cuestiona, que demanda, pero que también es capaz de proponer. Y lo que hemos escuchado nos confirma que esa perspectiva es válida. Quiero llamar la atención sobre los temas de violencia contra la infancia. Un tema del que se habla poco, pero que está detrás de varios de los problemas, que está desde la cuna. Fíjense, el 60% de los episodios de violencia familiar ocurren en los 4 o 5 primeros años de vida de la familia. Y en la mayoría de los casos hay presencia de las niñas y niños en ese episodio de violencia. Lo que estamos hablando es de un modelo de relación interpersonal que se bebe desde la cuna. Y ese no es un tema secundario, ese es un tema que complica toda nuestra vida, ¿no?, como individuos, ¿no?, en nuestro sistema de relacionamiento. La violencia callejera tiene en muchos casos en esa violencia en el hogar su base. Quiero hablar también del tema de la violencia sexual en especial. Las cifras del Centro de Emergencia Mujer que estaba revisando tienen 5.000 casos de denuncia de violencia sexual. De esos 5.000 casos, a agosto de este año, de esos 5.000 casos, 4.000 son a niñas y 1.000 a niños menores de 5 años, la mayoría en el caso de los niños. Creo que si no reconocemos esta realidad, no vamos a poder enfrentar varios de los problemas que tenemos como país. Necesitamos acá ampliar y mejorar la política pública en materia de protección de la violencia. Y quizás una demanda de la sociedad civil que hay que recoger es la de contar con un programa presupuestal que permita visibilizar esa asignación de recursos para enfrentar estos problemas que se traducen después en situación de salud mental o que van de la mano de otros, como el problema de la trata. Creo que la clave de la acción es la coordinación intersectorial y la coordinación intergubernamental. El gobierno nacional no puede reemplazar a todos los gobiernos regionales ni a todos los gobiernos locales en el territorio. Lo que tenemos que definir es un modelo de colaboración con reglas claras entre lo que le toca hacer a cada nivel de gobierno y una confianza entre Estado y sociedad civil para trabajar en conjunto. Lo que he presentado tiene hoy día herramientas potentes. Tenemos bases de información que nos permiten ver cuál es el estado de los insumos críticos en cada establecimiento de salud del país. Podemos chequear
cómo le va la vacuna a cada niño, si ha cumplido o no con esas vacunas. Pero esas herramientas no las estamos usando en toda su potencialidad para poder definir y mejorar la política pública. Ya las hemos construido, el censo del 22 va a ser una herramienta muy importante en ese proceso y poner a las niñas y niños en el centro será clave, pero ponerlos para escucharlos y para responder a sus demandas. Como Estado hemos avanzado en construir políticas públicas a lo largo de estos años. Las políticas que he mencionado, que están detrás de lo que he mencionado, han sido generadas por todos los gobiernos que nos han sucedido en el país a lo largo de este milenio. Se ha puesto uno encima de otro, ha contribuido, hemos aprendido los errores y hemos buscado mejorar las políticas. El reto es avanzar. Mi tiempo ha concluido. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá.